maravillosa, mi deseo sería que todos los niños fueran escuchados. Si tuviera una lámpara maravillosa, mi deseo sería, se podría decir que no exista la discriminación. Si tuviera una lámpara maravillosa, yo desearía que abriera un poco más la mente de los adultos, que pudieran escuchar más a los niños y ayudarnos. La mayoría de las mujeres tememos a salir a la calle. El simple hecho de salir ya creemos que representa un peligro para nosotras. Me encantaría que ellas pudieran salir a jugar sin miedo, salir a divertirse sin temor. Yo soy Jazz, tengo 17 años y quiero crecer libre y sin miedo. Una niña o adolescente o incluso mujer pudiera salir a la calle sin estar preocupándose por su entorno, o sea, el salir a la calle como libre. Sinceramente mi sueño sería que ya no hubiera más abuso, ya no hubiera más acoso y así. Antes estábamos en línea y no era lo mismo. Y ya cuando regresamos aquí a presencial, pues ya podemos comer aquí en el recreo, podemos jugar con nuestros compañeros en línea, no podíamos hacer eso. Y pues me siento muy feliz de haber regresado aquí en presencial a la escuela. Los maestros los cuidan y también les dicen que se laven las manos, que se echen gel y que se pongan el cubrebocas. Lo que más me gustó de regresar fue que gente, más que nada compañeros que no son de aquí, que no conocía, poder irnos conociendo mejor, platicar con ellos, y a eso es a lo que yo me refiero con vida social, de socializar más entre las personas. La mayor ventaja es que yo les entiendo más. En la computadora se trababa, o en la tablet, se trababan mucho y luego no les entendía para nada. Puedo aprender más porque en internet nada más te dan los resultados y no te dan los ejemplos de cómo hacerlo. Yo creo que las ventajas es que aquí te explican mejor y aquí te pueden explicar en el pizarrón y puedes ver cómo es el proceso de la tarea. La mejor alimentación siempre es a partir de alimentos frescos y en su forma más natural, como verduras, frutas, frijoles, lentejas, avena, tortillas, lácteos sin azúcares añadidos. Todos ellos dicen que hay exceso de calorías, sodio, azúcares y grasas. Me han enseñado del plato del buen comer, son los alimentos que debemos consumir para tener una vida saludable. Pues sí, de frutas es el plátano, el mango, la naranja, la mandarina. Grande quiero ser una gran arquitecta. Tenía un sueño, lo tengo, es poder las personas que no tienen una casa, poder construirlas una y tener, poder apoyarlas y todo eso. A mí me gustaría ser científico de grande, gracias a que así podría descubrir cosas que nadie ha descubierto. Como en poca vez de dibujar, quiero ser dibujante, pintora, ser una gran pintora. Arquitecto, porque me gusta hacer casas. Me gustaría construir un albergue para las familias. Las niñas y los niños tenemos el derecho a opinar, participar e imaginar el mundo, hacer propuestas y proyectos para lograrlo. Todas y todos juntos, chicas, chicos y grandes, tenemos esa responsabilidad y compromiso. Las niñas y los niños tenemos muchas ideas. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Como saben, porque sí recibieron su invitación, ¿verdad? Sí, no nos querían aquí. Estamos en la presentación del informe anual de la UNICEF. Es decir, hoy vamos a saber todo lo que hizo UNICEF para las niñas, los niños y los adolescentes de México durante el año 2021. Disculpa, es que venía pensando en los videos que acabamos de ver. ¡Qué interesantes, ¿verdad? ¡Ay! ¡Buenos días, morros y morros! ¿Cómo están? ¿Y a ustedes qué les parecieron los videos? ¿Qué tal? Lindos, ¿no? Ajá. ¿Cuántas cosas hace UNICEF todo el año, ¡No para! ¡Claro que UNICEF no para! Trabaja muchísimo para que haya mayor bienestar para las niñas, los niños y los adolescentes de México y el mundo. ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno. ¿Saben? Nosotros
niños, también hacemos muchas cosas como por ejemplo difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes para que los adultos y las chicas y los chicos los conozcan, los defiendan, garanticen y hagan valer. ¿Sí? También cuidamos mucho nuestra programación y con ella promovemos y difundimos valores y actitudes positivas. Por eso, con mucho orgullo, somos embajadores UNICEF. ¡Sí! Oigan, les quiero presentar a dos personas que estarán con nosotros hoy. A Sofía, que es una joven actriz con un amplio currículum. A su corta edad ya ha participado en muchas producciones. Y también a Mauricio, quien es Premio de la Juventud 2021. ¡Hola, Mauricio! Bueno, pues con ustedes, Sofía y Mauricio. ¿Quién iría a conducir este evento con los puppets? ¿Sabes, Sofía? Además de que son muy simpáticos, como ya nos dijeron, son embajadores de UNICEF y apoyan siempre los derechos de las niñas y los niños. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la presentación del informe anual de UNICEF 2021. Escucharemos mensajes que nos permitirán conocer qué hace el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en nuestro país, México. Para empezar, tenemos las palabras de Peter Drummond, coordinador residente de las Naciones Unidas en México. Buenos días, Sofía y Mauricio, muchas gracias por la introducción. Espero que no soy demasiado serio en este ámbito. Creo que gracias por este video, por las voces de las niñas y los niños. Realmente es un gran placer estar aquí hoy en esta presentación del informe anual. Quisiera saludar a Nuria Fernández Espresate, la titular del Sistema DIF Nacional, un gusto tenerle aquí, a la maestra Nashiel Ramírez, a Rocío García, la subsecretaria del Bienestar, al maestro Oliver Castañeda, Procurador Federal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, también al cuerpo diplomático, la embajadora, a Carlos Brito, el director del Canal 11, a César Costa, embajador de UNICEF en México, a los colegas de Naciones Unidas que están aquí con nosotros, a los socios de UNICEF y también a la pianista María Hahnemann que está con nosotros, también a todos los que nos acompañan aquí, los socios de UNICEF, a los niños, niñas, los jóvenes. Es realmente un placer estar aquí con ustedes hoy en el informe anual. A mí me toca hablar un poco del rol de UNICEF en el sistema de Naciones Unidas. Aquí en México nosotros tenemos más de 20 agencias de Naciones Unidas y UNICEF juega un papel fundamental en esta orquesta de Naciones Unidas que tenemos aquí en México y obviamente en primer lugar para defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Quisiera mencionar 3 temas que inclusive salieron en lo que dijeron las niños y niños en el video, que tienen que ver con la protección de la juventud y de las niñas y niños en México. En primer lugar, quisiera mencionar que tuve el placer de visitar junto con Fernando de UNICEF y con otros representantes de otras agencias a Tapachula el año pasado para ver la atención que
que se está dando a los migrantes y especialmente en este caso a las niñas y niños que están viajando solos y que necesitan especial protección en el DIF de Tapachula. Yo sé que lo estamos haciendo además en otras partes de México, también en la frontera norte. Es una población especialmente vulnerable y en conjunto las tres agencias, ACNUR, la OIM y UNICEF están apoyando de una forma muy importante a esta población en movilidad. El segundo tema que quisiera mencionar es UNICEF también es parte de una iniciativa que es global y que aquí también lo tenemos en México, donde participan 6 agencias en conjunto que se llama Spotlight, y la idea es de poner un foco sobre la violencia contra la mujer y contra las niñas y las jóvenes especialmente. Ahí estamos trabajando en conjunto para prevenir la violencia de género y para atender a las mujeres y a las niñas que están afectadas por la violencia de género. Es especialmente importante, yo la semana pasada estuve en Ciudad Juárez, también hablé ahí con los colegas de UNICEF y todos los indicadores siempre muestran que el mayor foco de la violencia es en la familia. Casi 80% en el caso de Ciudad Juárez viene de la familia y que afectan directamente, obviamente, a las niñas, los niños, especialmente también a las mujeres adolescentes. El tercer tema que quisiera mencionar, que trabajamos en conjunto también, especialmente UNICEF y OPS, y se mencionó aquí también, es el tema de retorno a la escuela. Eso fue un tema muy importante para nuestra organización el año pasado. Tuvimos mucha preocupación. Yo creo que UNICEF ha hecho una abogacía ejemplar aquí en México para que los niños puedan retornar la segunda mitad del año pasado a la escuela con todos los efectos positivos, tanto psicológicos, fisiológicos y especialmente sobre la necesidad de recuperar el aprendizaje que se perdió en el tiempo de la pandemia. Mencionando solamente esos 3 temas, hay otros de nutrición que también salió en el video, pero también quisiera mencionar un rol que se conoce poco de UNICEF, que es la parte del apoyo al sistema de Naciones Unidas en la parte operacional. UNICEF está coliderando un grupo de diferentes agencias, de todas las agencias que están aquí, en buscar forma de hacer más eficiente nuestro trabajo y con esto ahorrar recursos para que que tengamos más recursos para los programas para las personas más vulnerables en México. Y finalmente quisiera mencionar la importancia que UNICEF pone, y yo creo que todos podemos aprender de esto, en crear partnerships, crear relaciones con socios tan diversos, tan importantes, del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, de fundaciones, y todos ustedes son parte de esta gran comunidad de UNICEF aquí, y les agradezco en nombre de Naciones Unidas por el apoyo y el trabajo conjunto con UNICEF. Me queda felicitar al equipo de UNICEF, a su líder, al representante Fernando Carrera, un gran amigo, por el trabajo hecho en el 2021. Quisiera realmente subrayar el lema de UNICEF para cada infancia. Defendemos los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y cuidamos que nadie se quede atrás. Muchas gracias. Muchas gracias.
gracias a usted, señor Roman. Y bueno, yo soy staff y soy embajador de UNICEF, ¿sí? Y déjenme contarles que qué bueno que la ONU, casi desde su origen, se dio cuenta que las niñas y los niños pues son más vulnerables y desprotegidos, sobre todo cuando los países provocan guerras, y aprobó la Convención de los Derechos del Niño para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. ¿Y saben? Eso es muy importante. Así es, staff. La ONU tiene como misión buscar soluciones pacíficas para las diferencias y problemas entre los países. Solo cuando prevalece la paz, las niñas, los niños y los adolescentes pueden estar bien y estar seguros. Y solo así devienen en personas y ciudadanos que pueden lograr que este mundo sea un mejor lugar. De ellas, de los niños, de las niñas y de los adolescentes, depende la supervivencia y el progreso de la humanidad. ¿Sabes, Staff? Yo creo que ahora la convención debería de cambiar de nombre y llamarse Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Eso suena muy bien. Sí, ¿qué te parece, Mauricio? Yo creo que es una excelente idea. Vamos a mandar una propuesta y preguntamos cómo le podemos hacer. Sí, me encanta la idea. Vamos a ver el mensaje de la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. ¡Corre video! Señor Peter Groman, coordinador residente de Naciones Unidas en México. Fernando Carrera, representante de UNICEF México. Amigas y amigos, tengo el gusto de dirigirme a ustedes con motivo de la presentación del informe anual 2021 de UNICEF México. Documento que sin duda nos reflejará la enorme labor que esta organización desarrolla a lo largo y ancho de nuestro país. Su apoyo durante 2 años de pandemia como aliados para proteger los derechos de la infancia ante las consecuencias del COVID-19, también su disposición para fomentar la preparación de las niñas y los niños en las comunidades más apartadas y su invaluable apoyo en el mecanismo COVAX durante 2021 para distribuir 958 millones de dosis en 144 países son solo algunos de los hechos que nos generan tantas expectativas en torno a este informe. Estoy segura de que México ha visto mejorar sus herramientas para enfrentar la falta de disponibilidad del agua potable y en el respaldo a las mujeres mexicanas embarazadas y en las etapas posteriores al nacimiento, tal y como UNICEF lo ha hecho desde hace 70 años en los 190 países en donde hoy tiene presencia. Confío en que esta información nos permitirá conocer mejor, mucho mejor, su impacto y cómo articular de manera más eficaz los apoyos nacional e internacionalmente que fluyen para las niñas y los niños de las comunidades económicamente menos desarrolladas de nuestro país. Muchas gracias, UNICEF. Muchas felicidades por el gran trabajo realizado en este último año. Felicidades. Agradecemos las palabras de la senadora Sánchez Cordero. Ahora es el turno de Nuria Fernández. Ella es directora del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Integridad de la Familia y hoy nos acompaña aquí en el evento. Hola, pues qué lindo comenzar oyendo a las niñas y a los niños. Les quiero decir que el camino de nosotras, las mujeres, para tener una voz en el mundo ha sido largo, pero el camino de las niñas, los niños
adolescentes para ser escuchados en el mundo, quizás apenas comienza. Y tienen un gran aliado en este camino, y ese aliado es UNICEF. Es muy importante que nos demos cuenta que en el mundo, y por eso fue lindo cómo comienza este acto, gracias. En el mundo, el mobiliario, las palabras, la organización son adultocéntricas y excluyen la participación, la presencia de niños, niñas y adolescentes. Siempre es, tú cállate, no molestes, cuando en realidad son nuestros grandes maestros de futuro y de presente, y maestras. Yo les quiero decir que cuando llegué, no hace mucho a este cargo tan complejo, la primera mano amiga que me recibió fue la de UNICEF, la de Fernando. Él se convirtió en muchos sentidos en mi maestro sobre los derechos sociales y el derecho al cuidado. Y en el DIF caminamos mano a mano con UNICEF en una serie de temas. En primer lugar, en el tema de capacitación. Gracias a UNICEF estamos impulsando todo el tema de crianza positiva en distintos cursos, tanto a servidores públicos como a responsables del DIF a nivel municipal y estatal. En el tema de alimentación, gracias también al apoyo de UNICEF, estamos impulsando todo el tema de lactancia materna y del apoyo en los 1000 primeros días de vida y el apoyo a las mujeres embarazadas. Nos queda mucho pendiente en alimentación, porque ustedes saben que este es uno de los países del mundo con mayor obesidad infantil, si bien es el único país de la región latinoamericana que no aumentó desnutrición en pandemia, pero queda mucho camino por recorrer. Y ahora nos acompaña UNICEF muy cercanamente en dos temas que creo que son esenciales. Ya lo dijo nuestro colega de la ONU, gracias por mencionarlo. El tema de las niñas, niños y adolescentes en condiciones de movilidad humana, es decir, migrantes, refugiados y desplazados internos, acompañados y no acompañados, que hay en este momento en el país. La cifra es muy variable. A veces nos dicen son 22,000 y a veces nos hablan de cientos de miles. No sabemos realmente cuántas niñas, niños y adolescentes en esta condición están llegando. Acabamos de abrir nuestro albergue en Huixtla. Es un honor para nosotros comunicar esto. Recibimos una caravana muy importante de muchas niñas, niños, adolescentes y familias venezolanas esta semana. Y pudimos, gracias a la Procuraduría, si está presente aquí el Procurador, pues darles atención más o menos de manera rápida, y gracias al Instituto de Migración también. Pero estamos impulsando con OIM y con el apoyo también de UNICEF y de ACNUR la campaña En tu camino, tus derechos van contigo, para que todas las niñas, niños y adolescentes que llegan de otros países sepan que pueden recurrir a las Procuradurías de Protección y que estas Procuradurías tienen la obligación de apoyarles. Y el otro tema que nos está apoyando, bueno, ahorita ya terminamos, ¿no? Pero UNICEF, y es un tema en que sobre todo nos apoyaron, no nos apoyaron, lo hicieron suyo las niñas y los niños y los adolescentes en todo el territorio y más allá, porque llegamos hasta Corea del Sur, es en la consulta. ¿Me escuchas? Esa consulta fue diseñada por niñas y niños en grupos focales que se impulsaron por parte del DIF y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ellos y ellas diseñaron las preguntas, el campo de respuestas posibles, eligieron el símbolo de la consulta, el eslogan y el jingle. Y luego bailaron la consulta, la difundieron, la dibujaron por todo el territorio. Hemos alcanzado 1.200.000, un poco más de participaciones durante el mes de julio. Estamos muy felices con esto,
porque es un primer ejercicio para que ellas y ellos tengan la voz que necesitamos escuchar. Y en eso nos ayuda UNICEF. Muchas gracias. Agradecemos a Nuria Fernández por sus palabras. No cabe duda que en UNICEF se trabaja con aliados del gobierno, de empresas, de fundaciones y personas que comparten la visión de proteger a la infancia y la adolescencia. Ahora veremos un video. Se llama UNICEF en acción. ¡Qué padre! ¿Ya se fijaron en los videos que acabamos de ver? UNICEF también se ocupa de cuidar todo lo que afecta a la vida de la población infantil para que así esté bien o mejor de lo que está. Así es, Alan. UNICEF lleva a cabo acciones que tienen que ver, entre otras cosas, como la educación, la limpieza del agua, la protección de las niñas, niños y adolescentes migrantes, que por alguna razón han tenido que viajar y vivir en un país o ciudad distinta a la suya. ¿Verdad, Sofi? Así es, está. En UNICEF tienen una frase que lo dice todo. Sean de donde sean, vayan a donde vayan. Son niñas y niños y sus derechos viajan con ellos. ¡Qué bonita frase, Sofi! Tienes razón, lo dice todo. Para seguir enterándonos de qué hizo UNICEF en México el año pasado, ahora tenemos las palabras de Mauro Obrero. Él es jefe del área de nutrición en UNICEF. Buenos días a todas y todos, distinguidas y distinguidos invitados, y muchas gracias Mauricio y Sofía por el excelente trabajo de conducción que están haciendo. Seguramente van a tener un futuro en el show business.
Yo soy Mauro Brero, de hecho soy el jefe, el responsable del área de nutrición de UNICEF aquí en México. Y hoy estoy muy honrado de poderles presentar algunos de los resultados de nuestra labor. El trabajo que hicimos, la sección de programas de UNICEF el año pasado, el 2021, fue principalmente la búsqueda de soluciones para enfrentar, por un lado, los retos que una pandemia sin precedentes ha dejado en nuestro país. Y por otro lado, los temas, los retos, los desafíos que siguen afectando a la niñez y que les impiden desarrollar su pleno potencial y implementar sus derechos. En este sentido, desde las 4 áreas programáticas de UNICEF, que son el área de educación, el área de protección, el área de políticas sociales y el área de nutrición, trabajamos muy de la mano con el gobierno para apoyarles en fortalecer y en implementar algunas políticas o programas en favor de la infancia y de la adolescencia, y al mismo tiempo colaboramos con contrapartes y socios que nos apoyan en la implementación de programas. Y también contamos siempre con el acompañamiento de nuestros donantes, sin los cuales sería imposible alcanzar nuestra visión. Ahora le voy a hablar de los resultados en las distintas áreas de UNICEF. En asuntos de políticas sociales, continuamos con el levantamiento de la encuesta en COVID-19 infancia, para seguir analizando cuál es el impacto de la pandemia en las familias y en los hogares con niños, niñas y adolescentes, y los hogares más vulnerables. Y lo que encontramos es que a pesar de una parcial recuperación económica, esta familia todavía sufre repercusiones en ingresos, y eso se traduce en una dificultad de acceso en los servicios esenciales como los de alimentación y de educación. Para fortalecer y ampliar las políticas públicas que benefician a la infancia y la adolescencia, también se analizó un programa muy importante en la Ciudad de México, el programa Mi Beca para Empezar, que beneficia a más de 1 millón de niños. Impulsamos su ampliación de la cobertura, sobre todo para que abarque también la primera infancia. Al mismo tiempo, realizamos el análisis del proyecto de presupuesto de egreso de la Federación para 2022, que fue presentado a Comisión Legislativa, abogando para fortalecer la finanza pública dirigidas a la infancia. Nuestra segunda área, que es el área de educación, dedicó, como se mencionó en principio, la mayoría de sus esfuerzos en este segundo año de la pandemia por COVID-19 en promover el regreso seguro y saludable a clases presenciales. Hemos visto la importancia para los niños de asistir de forma presencial a clase, abogando para el derecho a la educación de más de 25 millones de estudiantes en México. Y considerando la pérdida de aprendizajes que ocurrió en la medida de confinamiento, desde UNICEF también diseñamos e implementamos estrategia para la recuperación de aprendizajes en escritura, lectura, comprensión de texto y matemática. Siempre en el área de educación también instrumentamos la iniciativa Salud en tus manos, para que cuando haya un regreso a escuela, esto sea lo más seguro posible. Y apoyamos las escuelas con estaciones de lavado de mano, con insumos de higiene y de limpieza, y con capacitaciones para el personal docente y estudiante. Y finalmente, para lograr la educación educativa de esos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en alguna situación de desventaja, continuamos con el programa de literacidad y educación bilingüe, que es dirigido a la niñez indígena. Al mismo tiempo, también colaborando con la Secretaría de Educación Pública, nos da mucho orgullo empezar un proyecto de inclusión educativa de niños y niñas en situación de migración o de desplazamiento interno, con acciones a nivel federal, regional y en 4 de los estados principales de la ruta migratoria. Por lo que concierne nuestra tercera área programática, que es el área de protección, dado que cada niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir plenamente, sintiéndose protegido y seguro, centramos nuestros esfuerzos principalmente en prevenir y responder a la violencia y el abuso de niñas, niños y adolescentes. Por ello, se presentó apoyo a las autoridades federales, estatales y municipales en el fortalecimiento de sus capacidades en torno a la protección infantil y prestación de servicios sociales dirigido a la infancia y la adolescencia. También se colaboró con el DIF y la Secretaría de Salud para desarrollar estándares de competencias en materia de prevención de la violencia, abuso, abandono y explotación. Se realizaron esfuerzos muy importantes de capacitación, como aquellos dirigidos a los agentes de policía y personal de primera línea de atención social sobre cómo manejar los casos muy complejos y difíciles de abuso infantil.
Siempre en el área de protección, para garantizar el derecho de vivir en familia, UNICEF también asistió a autoridades del DIF para mejorar las condiciones de atención y cuidados en centros de asistencia social, así como para establecer programas de acogimiento familiar para niños, niñas y adolescentes privados de sus familias de orígenes. Y claramente nuestro programa de protección también tuvo un fuerte enfoque en la protección de la infancia y adolescencia en situación de migración y de desplazamiento interno, que es particularmente vulnerable a situaciones de abuso. En el área de nutrición, la que yo humildemente estoy liderando, trabajamos para apoyar al gobierno a nivel federal, estatal y municipal en las acciones de prevención y manejo de todas las formas de malnutrición que afectan a niñas mexicanas. Como ustedes probablemente saben, México es el país con los más altos niveles a nivel mundial de sobrepeso y obesidad entre niños, niñas y adolescentes, a pesar de tener una de las cocinas más ricas del mundo, y yo se lo digo como italiano. Entonces, desde el año pasado, colaboramos con la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el DIF, que fue como también un pionero en la implementación de este tipo de programas dirigidos a los primeros 1000 días de vida, para fortalecer justamente los servicios de atención en salud y nutrición materno-infantil que se vieron muy debilitados frente a la pandemia por COVID-19. La cobertura de la consulta, sobre todo de prevención, bajaron de manera exponencial. Y por eso nos enfocamos en revivar estas consultas, esa atención médica, y nos enfocamos en la familia con el mayor grado de vulnerabilidad, logrando alcanzar también a niños, niñas y adolescentes desplazados internos y migrantes a través de unidades móviles médicas operadas en coordinación con las jurisdicciones de salud en distintos estados. Por otro lado, también para transformar los entornos alimentarios, porque como sabemos, la obesidad, el sobrepeso, la mala nutrición no solo dependen de elecciones individuales, sino son causadas por un entorno obesogénico caracterizado por una oferta omnipresente y agresiva de comida y bebidas no saludables. Entonces, colaboramos con las autoridades federales y estatales para mejorar la regulación del marketing de alimentos y bebidas dirigidos a niños, niñas y adolescentes en todos los espacios. En las escuelas, que como sabemos están caracterizadas también por esta oferta de comida no saludable, las tiendas, también los espacios públicos y el mercado digital. Y finalmente, complementamos estas acciones con un desarrollo participativo con niños, niñas y adolescentes de estrategias para el cambio social y de comportamiento, con el objetivo de favorecer la adopción de dietas más saludables, limitando el consumo de alimentos ultraprocesados y promoviendo el uso del nuevo etiquetado que nos orienta sobre alimentos más saludables. En México también fomentar la participación de las y los adolescentes es crucial para lograr una generación empoderada, capaz de lograr cambios en los temas de mayor urgencia. En ese sentido, trabajamos con las y los jóvenes en las iniciativas para frenar el cambio climático, que es algo que los jóvenes tienen en mucha consideración, en programas de desarrollo de habilidades para la vida y el empleo y en temas de salud mental, a través de plataformas innovadoras y digitales como Contacto Joven y YouReport. Personalmente estoy confiado que el trabajo que logramos en 2021 ayudó a afianzar lo que estamos haciendo para los años a venir. Una generación de niñas y niños en México con bienestar y calidad de vida. Una vez más, quiero agradecer a todas y todos quienes hacen el trabajo de UNICEF posible y así como ustedes por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Ahora tenemos a Isabel Velasco. Ella es jefa de la oficina de UNICEF Chiapas y nos contará qué hace la UNICEF en los estados y municipios de nuestro país. Buenos días, hola Sofía, Mauricio, un gusto compartir con ustedes. Y bueno, pues me gustaría iniciar con una pregunta que me hacía desde niña en Tijuana, cuando veía a señores cruzar corriendo la avenida Internacional con una mochila en la espalda para brincar el cerco hacia Estados Unidos. De niña me preguntaba qué llevaban estos señores en su mochila. 30 años después me sigo haciendo la misma pregunta. Ahora tengo la oportunidad de hacerla a algunas familias y adolescentes que llegaron solitos a México. ¿Qué empacaste en tu mochila antes de dejar tu país? Me han dicho de todo,
2 pares de zapatos y calcetines, un peluche, mi vestido favorito, ropa fea para que no me vean, medicinas, fotos, un mapa, un cuadernito con teléfonos. Y hoy yo les pregunto, si esta noche tuvieran que huir de su hogar con su familia, sabiendo que atravesarán todo, caminando países enteros, en las peores condiciones, ¿qué empacarían en su mochila? ¿Qué meterían cuando se deja atrás toda una vida? Cuando nunca se va a volver. Desde 2019, UNICEF instaló oficinas en terreno precisamente para brindar la respuesta humanitaria a niñas y niños en movilidad. Primero fueron en Tapachula, Chiapas, y después en Tijuana, Baja California, posteriormente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy son oficinas consolidadas que trabajan en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, socios implementadores, gobiernos estatales y municipales en temas de desarrollo, impulsando políticas públicas enfocadas a garantizar el bienestar y los derechos de cada niña, niño y adolescente. Los temas que se impulsan desde las oficinas de terreno son principalmente el acceso a la educación de calidad, las estrategias de salud y nutrición, el fortalecimiento de los sistemas de protección a la infancia, cuidados alternativos, el acceso al agua, saneamiento, higiene y el cambio de comportamiento social. Por ejemplo, en Chihuahua se desarrolló un estudio para identificar las principales carencias de niñas y niños menores de 5 años y sus familias, con el propósito de escalar el programa Chihuahua Crece Contigo, a través de la prestación de servicios para el desarrollo infantil y apoyos económicos y en especie. De igual forma se implementó en Tijuana el proyecto Bebé Bus, un espacio educativo para la primera infancia en un autobús acondicionado que permite a padres y madres fortalecer el desarrollo infantil, así como eliminar los rezagos de aprendizaje. En Chiapas y Guerrero se implementaron los campamentos de aprendizaje, donde niñas, niños y adolescentes con bajos índices de aprendizaje pudieron mejorar sus capacidades de lectura, escritura y matemáticas. Para UNICEF es muy enriquecedor ver cómo se fortalece el trabajo en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ahora iniciando también operaciones en Michoacán y Guerrero. Sin embargo, nada de esto sería posible sin el esfuerzo y la dedicación de nuestros equipos de las oficinas de terreno. Ellas y ellos son la línea frontal en la implementación de nuestros proyectos. En el trabajo en terreno, el trabajo está lleno de emociones. Se llega a sentir frustración, tristeza, enojo. Por ejemplo, cuando se ve cara a cara el dolor y la necesidad de las niñas y niños. Cuando ves que una niña de 3 años ha perdido 4 kilos en una semana. Cuando va caminando en una caravana bajo el sol con su madre. Cuando ves el cuerpo de las niñas y niños picados por moscos. Cuando se te acercan a pedirte comida, agua. Y cuando a veces no tienes todo para poder solucionarlo. También es triste ver cuando las niñas y niños tienen el abandono en sus ojos. Y nuestros equipos lo ven todos los días. No solo eso, también cada día que empieza trae una esperanza nueva. Tenemos también la dicha de experimentar las alegrías y satisfacciones de primera mano. Por ejemplo, cuando implementamos nuestros programas, cuando las niñas y niños reciben atención médica, cuando los vemos correr, jugar, reír y recuperar su energía, cuando van a llenar sus botellitas de agua, cuando te abrazan de las piernas o cuando te hacen un dibujo diciéndote gracias. Es ahí cuando todo habrá valido la pena, porque se sienten los logros más intensamente también. Y claro, las ganas de seguir trabajando cada día. Con orgullo reconocemos su entrega, vocación y dedicación para mejorar la vida de las niñas, niños y adolescentes que más lo necesitan. Con el mismo tamaño del corazón de nuestros donantes, socios y aliados, hoy y siempre les damos las gracias.
lo que acabamos de escuchar, Alan, pues no hay duda de que UNICEF es incansable. Tienes toda la razón, Lucy. Pero ¿sabes además qué? Hay una parte muy importante también. ¡Otra! ¿Y cuál es, Alan? Pues todas las personas que hacen aportaciones regularmente a UNICEF para que pueda cumplir su misión. ¡Por supuesto! ¡Es verdad! Sus aportaciones tienen el mayor impacto en la vida de las niñas, niños y adolescentes, porque, con ellas es posible contar con soluciones a largo plazo. Así es, mes con mes, la vida de muchas niñas, niños y adolescentes se transforma para bien gracias a estas aportaciones. ¿Tú qué opinas, Mauricio? Tienen razón. Hace un rato comentamos que UNICEF tiene aliados y los donantes son grandes aliados. Por eso tenemos a María Elena Rodríguez Saenza, socio UNICEF. Vamos a escucharlo. Buenos días a todos, mi nombre es María Elena Rodríguez Sáenz, soy socio UNICEF desde hace poco menos de 10 años. Antes que nada, quisiera agradecer a UNICEF por permitirme estar aquí y compartir con ustedes lo que es para mí ser socio UNICEF. Creo que lo puedo resumir en 3 puntos. El primero es el estar agradecida por tener la dicha de poder aportar y contribuir a los logros de UNICEF. El segundo, la alegría y la satisfacción que me da el saber que estoy ayudando a la gente que más lo necesita. Y el tercero, el tener la confianza y tranquilidad de que UNICEF se asegura de que todos los programas e iniciativas alcancen a quienes se encuentran en mayor desventaja durante su infancia y adolescencia. Si me preguntan por qué empecé a donar, yo empecé a donar, como se los decía, hace poco menos de 10 años. Empecé a donar por mi papá, él es el que me dio el ejemplo, ¿no?, a compartir, y a través de la bondad, empatía y gratitud, el mostrar esa solidaridad a quien más lo necesita. Mi papá también era donador de UNICEF, él falleció poco más de un mes, pero estoy contenta con el legado que dejó en mí y en mi familia, ¿no?, de poder seguir ayudando. Para mí también puedo pensar, estoy segura de que nada es poco, ¿no? Es decir, cada granito de arena cuenta, ¿no? Como la metáfora, ¿no? El dicho muy simple, ¿no? Un granito como tal no es nada, pero en conjunto puede formar hermosas playas. Y creo que es lo que hace UNICEF, ¿no? Formar hermosas playas con nuestros granitos de arena. Con nuestras aportaciones, sé que estas permiten mantener los proyectos que ya tiene UNICEF implementados, desarrollar nuevos programas o también dar respuesta a emergencias humanitarias que requieren pues una acción inmediata, ¿no?, como por ejemplo el caso de Ucrania. Siento una enorme admiración por todo lo que hace UNICEF, ¿no?, por construir un mundo mejor para todos los niños y adolescentes, no solo en México sino también en el mundo, para que los niños tengan acceso a la educación, tengan acceso a una vivienda y alimentación adecuadas, a una vida sin violencia, pero sobre todo para que los niños puedan tener una infancia que puedan disfrutar, ¿no? O sea, que puedan sonreír y acordarse de bellos momentos. Siento un orgullo de pertenecer a esta familia, ¿no? Y como les decía, pues siempre doy gracias de poder seguir aportando y de que ese granito de arena que doy permita seguir que niños y adolescentes sonrían en todo el mundo, ¿no? Muchas gracias a todos. ¿Pero qué pasa, Lucy? Ay, adivinen quién va a hablar a continuación. No sé, a ver, danos una pista. Ay, claro. Ay, sí. Es muy amigo de 11 niños y niños. ¿Qué podrá ser? Ay, por favor, amigos, está muy fácil. La última vez que lo vimos fue hace poco en el concierto de 11 niñas y niños. Somos tú y nosotros. ¡Ah, ya sé quién es! ¡Es Fernando! ¡Claro! Fernando Carrera, el representante de UNICEF en México. Así que un aplauso.
ustedes? Muy bien, Fernando. Ay, siempre es un gusto saludarte. Y muchas, muchas gracias por invitarnos a estar con ustedes hoy. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Es un honor. Sí, siempre. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Nuestros grandes presentadores del día de hoy, un aplauso, por favor. Empiezo saludando a autoridades, pero que más que autoridades son amigos, amigas de UNICEF y de la niñez acá en México. Por supuesto a Nuria del DIF, a nuestra querida Rocío también, que estaba antes en el puesto de Nuria, así que tenemos dos directoras del DIF acá, ahora en el puesto de Secretaría de Bienestar, a Marta, que está en la Secretaría de Educación, un gran aliado nuestro, a Carlos, que es Canal 11, ¿qué más? Ya lo ven ahí, 11 niños y niñas, todos los que están ahí en Canal 11 que nos acompañan, a Peter, nuestro coordinador residente de Naciones Unidas, que ha tenido la amabilidad de estar presente el día de hoy y acompañarnos, a todas las colegas de Naciones Unidas, señora embajadora de Austria, realmente un honor tenerla acá presente, y tenemos embajadores a la par suya, César Costa, nuestro embajador desde muchísimos años, un compromiso histórico, y nuestros embajadores allá arriba, que son grandes embajadores también de UNICEF. Así que agradecerles a todas, a todos, a nuestros aliados, a nuestros socios, socias que nos acompañan, que como bien decían, es impresionante el trabajo que se puede hacer. Tenemos en México en este momento individualmente, personas individuales, 52,000 personas que todos los meses donan algo para UNICEF, y en total son 13 millones de dólares al año. Ese dinero ayuda a las niñas y niños de México y a los adolescentes, y ayuda a las niñas y niños del mundo también. Nos va por todo el mundo ese dinero, y eso es muy importante entenderlo, porque la causa de la niñez no tiene fronteras, no tiene límites, no se refiere a un país u a otro, se refiere a todo el mundo. Y bueno, bien se mencionaba la historia de UNICEF, de dónde venimos. UNICEF surgió en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y solo tenía un objetivo, UNICEF en ese momento, que era que ningún niño ni niña de Europa y de Asia muriera de hambre durante el invierno. Eso fue su objetivo central. Y eso se planteó para el año 45, 46 y 47. Durante 3 inviernos, ningún niño, niña y adolescente se murieron de hambre en Europa y en Asia. Y eso fue el motivo, me emocionó mucho, ese fue el motivo por el cual surgió UNICEF: salvar las vidas de los niños. Soy un economista y toma mucho para que un economista derrame lágrimas. Y la razón por la cual me uní a UNICEF hace muchos años fue porque, como le he dicho a muchos empresarios y economistas y secretarias de Hacienda del mundo, la niñez es la mejor inversión. No hay nada, no hay dinero que se desperdicie con los niños. Todo lo que hacemos por los niños, todo se retribuye. Es inversión segura. Siempre les digo, todas las inversiones tienen por definición el riesgo. Cualquiera que hemos trabajado en temas financieros sabemos eso. Pero los niños es la inversión más segura. No hay riesgo, es cero riesgo, no hay pérdida nunca. Y este enfoque de poder darle una inversión de largo plazo segura a la humanidad es el enfoque por el cual existe UNICEF y muchas organizaciones e instituciones. Quiero empezar hablando de los desafíos que la pandemia nos ha dejado. La pandemia vino a sacudir el mundo de las niñas y niños de una manera muy particular. Dichosamente no amenazó la vida de los niños desde el punto de vista de salud, como sí lo hacen enfermedades totalmente prevenibles y controlables, como las enfermedades respiratorias o las diarreas, que matan todavía hoy miles de niños y niñas cada año en el mundo. Una simple diarrea o un simple resfriado matan niños y niñas en el mundo. Pero la pandemia no hizo eso, pero les hizo un daño muy grande. En primer lugar, un daño a nivel de aprendizajes. El hecho de que se cerraran las escuelas, no en México, sino en todo el mundo, generó un problema de aprendizajes y de pérdida de aprendizajes enormes.
incluso en países muy ricos, hay problemas de pérdida de aprendizajes. Esto ha sido catalogado en un informe de hace 2 años, hace 2 meses, del Banco Mundial, UNICEF y UNESCO, donde decimos claramente que la pérdida de aprendizajes es la mayor amenaza generacional que tenemos en este momento. Y estamos hablando de niños y niñas que perdieron, en términos de años de aprendizaje, de 2 a 3 años de aprendizajes. Y para aquellos que empezaban la escuela, 5, 6, 7 años, 8 años, fue terrible, es catastrófico. Y bueno, ese desafío lo tenemos en México también. En México tenemos que lograr recuperar los aprendizajes, y es la tarea más importante que tiene el país por delante. Todos los días sale un titular de prensa sobre la violencia, por supuesto, sobre las amenazas económicas, la inflación, etc. Pero todos los días debería salir un titular diciendo: todavía los niños no están aprendiendo o no han recuperado los aprendizajes que tenían que recuperar. Porque ese es el gran titular realmente de los desafíos que tenemos. Ese es un primer gran desafío que nos dejó la pandemia. Un segundo gran desafío que nos dejó la pandemia es algo que estamos viendo y que se habló ahora recientemente. El tema de la migración creció y está creciendo. El año pasado tuvimos récords de migración en el mundo entero, no solamente en México. Y por supuesto muchos pasaron por México. México comparte con Estados Unidos una de las fronteras de mayor movilidad humana del mundo, de lejos. No hay ningún país del mundo que tenga una frontera con mayor cantidad de personas pasando de un lado a otro de la frontera. Y estamos hablando no de miles ni de decenas de miles, sino de millones de personas que están pasando. Y de esos millones, cientos de miles son niñas y niños y adolescentes, y como ya mencionaba Nuria, no tenemos ni la estadística exacta, ese es el colmo. No sabemos ni siquiera cuántos niños y adolescentes pasan la frontera o buscan la movilidad humana cada año pasando por México. Pero sabemos algunas cosas. Sabemos que los que llegan a Chiapas se multiplican por 10 cuando están ya en la frontera. ¿Eso qué quiere decir? Que Chiapas, en el sur, es solo una parte del problema. Tenemos un montón de personas más que llegan por otras vías, y hay un 40% de niños, niñas y adolescentes de ese total que se están moviendo, que son mexicanos y mexicanos. Son esos desplazados internos, son esos migrantes económicos. Hay muchas razones para esto. Hay violencia, hay pobreza. Pero el mundo está multiplicando aún más en movilidad. Y los niños y niñas se necesitan más apoyo y acompañamiento. Y bueno, y el tercer gran desafío que nos dejó la pandemia, que lo mencionaron también, el tema de la nutrición. Bien decía Nuria correctamente, una estadística esencial: no se incrementó la desnutrición. Eso es un gran mérito, eso es una gran cosa. Eso habla de que las familias, en el límite del hambre, no sacrificaron la alimentación de los niños. Pero la obesidad sí. Y esto habla de malos hábitos y de problemas que tuvimos al interior de las familias, y la pérdida de espacios seguros de alimentación. Eso es un tema que tenemos que trabajar mucho con el sistema educativo y con el DIF y con la Secretaría de Bienestar. Cómo creamos espacios de nutrición seguros, que es decir, de calidad. Donde hay alimentación, tiene que haber alimentación de calidad. Porque muchos niños y niñas, muchos niños, niñas y adolescentes de México, mexicanos y mexicanas, requieren esto, de una alimentación segura. Bueno, permítame hablar de un tema que no viene de la pandemia, viene de otras cosas, pero también la pandemia ha generado más problemas: la violencia. La violencia es un permanente, y el abuso, y el maltrato, el abandono. Por eso surgió en México hace muchos años el DIF, la Secretaría de Bienestar. Tenemos ahí programas para responder a esto. Pero lamentablemente continúa siendo un flagelo. Y yo siempre le digo a la gente, aunque no parezca, hay países donde no hay tanta violencia. Y por lo tanto, un tema que mencioné el otro día en el DIF, en una actividad muy bonita que nos invitó Nuria, no es una utopía pensar un mundo para los niños y niñas donde no haya pobreza y no haya violencia. No es una utopía, no es un imposible, es algo posible totalmente, está al alcance de la humanidad. Y esto es muy importante entender, porque no estamos haciendo cosas, no estamos nadando en el desierto, estamos haciendo cosas que van a transformar realmente la vida de los niños y las niñas del mundo. Y esto de alcanzar un mundo sin violencia, con paz, es esencial. Y hay que decirlo que en México aún tenemos demasiada violencia contra los niños y niñas.
ya sea por sus familias, como bien mencionó Peter en su discurso, que 80% de la violencia que se registra en Ciudad Juárez es de carácter intrafamiliar, pero también hay territorios particularmente violentos en México, donde los niños, niñas y adolescentes sufren cosas inimaginables en este espacio seguro que tenemos hoy acá. Niños que son secuestrados por grupos para poderlos involucrar en el crimen, niños que son secuestrados para ser explotados sexualmente a la edad de 10, 11, 12 años. Yo siempre hablo mucho que a mí me da muchísima pena las costas turísticas, porque cada costa turística en México y en muchos países, no solamente en México, son lugares de explotación sexual de niños y todos, sin excepción. Y alcanzar un turismo sin explotación sexual de niños y niñas también es posible, porque hay países que lo tienen. No es que estamos pidiendo lo imposible, estamos pidiendo algo absolutamente imposible. Pero todavía tenemos eso. La violencia tiene que acabar y tenemos que encontrar una manera de que el ciclo de la pobreza, la exclusión, la violencia acabe para los niños y niñas de México. Y entonces el siglo XXI para México será brillante, porque lo que hacemos hoy por los niños y niñas hace que México en el siglo XXI brille. Es cada granito de arena, como dijo nuestra contribuyente, que se hace en ese sentido, nos transforma las posibilidades del país. Estamos frente a ese desafío, frente a esa posibilidad. Quiero cerrar hablando de nuestros socios, y no solamente de los socios que nos toman, sino de los socios que hacen una gran actividad por la niñez acá en México. Estoy hablando de las autoridades que están acá acompañándonos, algunas de ellas, otras no nos acompañan, pero están haciendo un gran trabajo también. Estoy hablando también de la sociedad civil, de las ONGs, que hacen un gran trabajo también acá. Estoy hablando de las comunidades de fe, eso lo recordaba también recientemente. Las comunidades de fe han hecho un gran esfuerzo por la niñez y la adolescencia en México, y particularmente la niñez migrante. Y estas comunidades de fe han venido a transformar la vida de niños y niñas, y quizás es un aporte relativamente silencioso frente a otros aportes de la comunidad. Y bueno, y hablar también de las empresas, de las personas individuales, de los ciudadanos que se comprometen. Las empresas, hay empresas que nos han estado donando, apoyando desde hace más de 20 años, pueden imaginar. Eso es algo extraordinario. Y quiero hablar de ellos porque había un famoso director de UNICEF en los años 80, se invitaron en los 90, James Grant, que decía que si los recursos de UNICEF dependen del futuro de los niños, pobres los niños. UNICEF no tiene ni los recursos humanos, ni técnicos, ni financieros para hacer ese gran sueño de un mundo libre de violencia y de pobreza para las niñas. Pero el mundo sí tiene los recursos y las posibilidades de hacerlo. Y por eso es que quiero hablar de todos los que trabajan en México y fuera de México. Porque si va a haber un mundo mejor para los niños y niñas, va a ser gracias al esfuerzo de todos ustedes y de los que no están aquí presentes. Porque el esfuerzo UNICEF, eso que hoy estamos informándoles brevemente, es apenas una pequeña contribución frente al enorme esfuerzo de la humanidad. Muchísimas gracias a todas y todos por haber venido el día de hoy. Nuevamente a nuestros presentadores, a nuestros embajadores que están allá arriba, a mis colegas que se hicieron un enorme esfuerzo para poder estar acá con nosotros hoy y haber organizado esto, tomó meses haber organizado esto, muchos días, mucho esfuerzo, algunas noches incluso. Agradecerles a todas y todos por este gran esfuerzo y por acompañarnos en este importantísimo evento de poder rendir cuentas por lo que hacemos. Gracias. Porque ahora es momento de mover el bote. Así que invitamos a las y los oradores que participaron, en los que se rieron fácil en esta presentación, a subir al escenario para cantar y bailar con nosotros. ¿Es en serio? Un aplauso para que se animen. También invitamos a todo el público a ponerse de pie y a cantar y a bailar. ¡Todos! Soy un muchacho distraído, ya a veces hago cosas sin pensar. Yo soy más bien tranquilo y me gusta todo el orden encontrar. Soy una chica curiosa y me gusta el mundo investigar. Y cuando estamos juntos somos un equipo sin igual. Y dice,
Y ya estamos aquí, para esta Lucy. Y ahora a cantar todos juntos, morras y morros. ¿Están listos? Y dice. Cantando Alan, 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 Lucy, 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 está pa 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 pa. Alan, 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 Lucy está cantando Alan, 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 Lucy, 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 está pa 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 pa. Alan, 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 Lucy está. Que somos así, Alan está y Lucy. Y ya está.